actividad en ese periodo. ¿Es acaso que Cáritas no se activa con estímulo de la Iglesia? Veo una contradicción. Obviamente Cáritas es Iglesia, y eso lo dejé claro pero cuando yo hacía la afirmación de que dejamos solos a los pobres, me refería a la Iglesia como generalidad, como una realidad del pueblo de Dios que camina en Venezuela, refiriéndome no solamente a los presbíteros y a los obispos. Ya desde el Concilio Vaticano II la noción de Iglesia, pueblo de Dios, es bien importante que lo entendamos. Iglesia eres tú, Iglesia soy yo. Entonces no me refería solamente a la jerarquía o a una organización, porque obviamente siempre han estado allí las escuelas donde la Iglesia forma a los más pobres, los hospitales donde la Iglesia atiende a los enfermos. O sea, ¿cuántas obras no han existido en la Iglesia venezolana desde siempre, desde la época, desde todas las épocas? Pero cuando miramos a la Iglesia como pueblo de Dios en su gran mayoría, vemos que no existe todavía un compromiso profundo, serio, radical, evangélico en favor de los más pobres, sino que predomina, por una parte, la gran mayoría que es indiferente, y luego los que han reducido su compromiso eclesial al ámbito meramente litúrgico sacramental. Vemos que ese tipo de espiritualidad inclusive está creciendo cada vez más, movimientos de apostolado seglar, absolutamente intimistas, con una religión individualista centrada en lo cultico, totalmente divorciado, sin preocupación por la realidad. Ese tipo de movimientos está creciendo dentro de la Iglesia, y eso tiene que convertirse para todos en una preocupación, pues, especialmente para nosotros los laicos, que por nuestro sacerdocio desde el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, y estamos llamados, como dice la Lumen Gentium, a construir el reino de Dios, ordenando los asuntos temporales según el plan de Dios. O sea, creo que no hemos sido, asumiendo una mea culpa, no hemos sido la Iglesia que Jesús esperaría en respuesta a su propuesta de evangelio. En muchos casos sí, pero creo que nos falta mucho para poder ser fieles al evangelio. Muchas gracias. La siguiente pregunta que hacen quienes nos acompañan dice: ¿por qué queda pendiente la articulación de pastoral social, justicia y paz y Cáritas? Esto creo que va dirigida al profesor Mazza. Gracias. Esta pregunta me da tal vez pie para responder de manera indirecta, comentando lo que la hermana señalaba, y algo que a mí se me quedó en el tintero, y el monseñor Ovidio también había planteado: ¿qué es lo que entendemos por política y cuál es el ámbito de acción de la política? Históricamente, a nivel de la Iglesia, para no remontarnos muy lejos, está un famoso lema que después fue condenado por la Iglesia, de Charles Maurras en 1920 y tantos: la política es todo. Es decir, el hecho de que frente a una diferenciación extrema y frente al hecho que el Señor señalaba de que en buena medida en la Iglesia, ese no es asunto nuestro, no es asunto de la Iglesia, especialmente de los clérigos, la alternativa fue eso: señalar que la política no solo está en todo, sino que sería todo. Y en este sentido hay que, creo, con mucha cautela, porque el déficit histórico es muy grande de la presencia, en este caso de los laicos, en la vida política, hay que señalar que hoy en día está en crisis no solo la política concreta, sino el modelo de política, en definitiva la democracia liberal, por ejemplo, que hemos conocido en Occidente.
conocemos. Y por lo tanto está planteado, y la Iglesia tiene algo que decir, no solo para el ejercicio, para el compromiso en la política, por supuesto, y repito, eso es una obligación primaria, y eso en términos históricos se llama el ejercicio de la moral de responsabilidad, Weber, etc. Pero está el problema si el aporte de la Iglesia no tiene que ser también a la moral de convicción, es decir, para el diseño de las alternativas políticas y para el diseño de la política del futuro, llamémoslo así. Por ejemplo, cuando uno está hoy en Europa, le salta enseguida a los ojos el predominio de la angustia que tienen por la presencia de los extremos, llamados allá populistas, que son tanto de la derecha como de la izquierda, para referirnos a esa vieja nomenclatura, y que España, Francia, Alemania, Austria, etcétera, están viviendo un poco cotidianamente. Frente a eso está el asunto de que ya no bastaría con el compromiso en la política. Para nosotros, para Cáritas, etcétera, y para todo el mundo, eso es primario, pero eso que es necesario no es suficiente hoy, habida cuenta de la globalización, habida cuenta de la aceleración del tempo histórico, habida cuenta de la capacidad que los seres humanos estamos teniendo para diseñar nuestra propia vida colectiva, y en este sentido de degradarla prácticamente a un cálculo, a un ejercicio de la vida común, como si fuera una mecánica, como si fuera una cuestión meramente de objetivación. No sé si me explico. Lo que quiero decir es que frente a la sola administración de las cosas en términos de medios, a la Iglesia creo que le toca también un aporte significativo en términos morales y en términos espirituales del rediseño de los fines. Lo que está en crisis, crecientemente en crisis en el mundo de hoy, no es si se arregla esto más o menos. Claro que sí, y hay grandes déficits, y eso es primario, eso es inmediato, eso es urgente, pero hay también otras cosas muy importantes, habida cuenta de que lo que para nosotros eran cuestiones de generaciones de 30, 40 años, para lo de hoy es generaciones de 3 años, de 4 años, de 5 años, y eso lo vemos constantemente. Por lo tanto, simple y llanamente, el hecho de que la política incluya Cáritas, pastoral social, y yo diría específicamente como Justicia y Paz, el asumir no solamente la formación de lo actual, sino el diseño, la perspectiva, la utopía de para dónde vamos, qué fines asignarle a una sociedad crecientemente autorregulada y por lo tanto con creciente riesgo de deshumanización, si esa utopía, ese rediseño de fines no tiene que ser también una tarea muy prioritaria, y si pensamos en Venezuela, pensar no solamente para hoy y mañana, sino para pasado mañana. Gracias, doctor Marcelo Vivero. La siguiente pregunta va dirigida a Monseñor Ovidio Pérez Morales. ¿Qué espera el episcopado venezolano para reconducir la pastoral de la Iglesia, haciéndola optar definitivamente por los pobres y a los hermanos de las periferias geográficas y existenciales? ¿Cuáles son los indicadores de la conversión pastoral que Cáritas está haciendo hoy? Una cosa fundamental es la siguiente. Si a ustedes le preguntan cuál es la misión de la Iglesia, ¿qué responderían? Exactamente. Pero uno es curioso y pregunta, ¿y qué es evangelizar? Fíjense que la respuesta normalmente, y no entre gente, digamos, de a pie, sino también entre alguna gente cultivada en materia religiosa, inmediatamente a la repregunta, ¿y qué es evangelizar? ¿Y qué es la evangelización? Responde, predicar el evangelio, anunciar el evangelio. Y nada más. Bueno, y comienza entonces a buscar otro, no, pero hay que hacer también esta otra cosa.
Eso plantea lo siguiente. Si me preguntan a mí cuál es la misión de la iglesia, es evangelización. ¿Y qué es evangelización? Entonces viene ahí, ya él me ha escuchado muchas veces sobre eso, porque las cosas son así. Bueno, entonces tiene que darse los objetivos específicos, porque la evangelización es los objetivos específicos. ¿Qué es evangelizar? Anunciar el evangelio, obviamente, es lo que entiende el anuncio misionero en Venezuela. Anunciar el evangelio. Y los creyentes, formar en la fe a los creyentes, formar en la fe a los creyentes, que le llaman la catequesis, formarlos, no dejarlo así con el primer anuncio, formar en la fe. Bueno, formar en la fe. Pero como la fe no es una filosofía para solaz del entendimiento, sino que es la fe, él llama a un encuentro y compromiso, y es revelación de la acción de Dios. La fe se celebra, la fe se celebra, la celebración se tiene en la liturgia, principalmente en la Eucaristía y en la oración. La fe se celebra. Bueno, celebración. Y después, bueno, en Pentecostés no salieron los cristianos por aquí y por allá repartidos creyendo para un... No, se congregaban, formaban comunidad, una comunidad visible. Bueno, la evangelización es formar, integrar la comunidad visible de los creyentes. ¿Vale? ¿Y qué pasa después? Esa comunidad visible tiene que expresar el mandamiento máximo del Señor, que es el amor en la convivencia. Es lo que se llama promoción, proyección social del Evangelio, nueva sociedad, civilización del amor desde la chiquita hasta la grande. Ese es otro elemento fundamental de la evangelización, la gestación de una nueva sociedad, la promoción humana del compromiso social. Y otro elemento que es muy a lo contemporáneo, como dimensión de la evangelización, es el diálogo. El diálogo, que brota de la definición misma de la Iglesia como signo e instrumento de unidad de salvación. Y si un signo e instrumento quiere decir no es un monopolio, sino que es un signo y un instrumento. Entonces tiene que tratar no solamente de llevar esta luz, sino de reconocer al Espíritu Santo ya presente y actuante aún en las cosas más extrañas que pueda haber. Eso lleva al diálogo ecuménico, diálogo interreligioso, diálogo con el mundo, con la humanidad. Entonces, eso es muy importante tener presente. La dimensión social de la evangelización, pudiéramos decir la dimensión quinta de la evangelización. Ahora, si uno quiere saber dónde encuentra uno eso, dónde puede leer eso, bueno, agarre el capítulo 2 y el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, que narra la vida de la comunidad primitiva, y encontrará que los creyentes se reunían en comunidad, repartían sus cosas según lo más necesitado, partían el pan, comunicaban la enseñanza de los apóstoles. Es decir, la evangelización lleva a esa riqueza de dimensiones. Y por lo tanto, si las cosas son así, no puede darse iglesia integralmente y no puede hablarse de cumplimiento de la iglesia, de su misión, si no tiene la expresión de la contribución a una nueva sociedad, la promoción humana, la proyección social del Evangelio, la acción esa, como lo veíamos nosotros en el capítulo 25, 31, 46 de San Mateo. Es decir, si se entiende eso, no puede haber una buena comunidad cristiana solamente celebrando los sacramentos, muy contenta en la enseñanza de la catequesis, si no tiene la expresión de trabajar sobre la convivencia en el sentido de la justicia, la solidaridad, la paz, el compartir, todo esto. Eso es fundamentalísimo, y eso lleva a un cambio, digamos, un cambio notable, pudiéramos decir un cambio copernicano en la pastoral. La iglesia no es completa en su acción si no tiene una expresión seria social, y de tal manera que no puede contentarse solamente, lo decía él, es decir, la celebración del culto ni la catequesis, sino su expresión social. Si eso se entiende, se provoca una verdadera revolución
de que entiende una comunidad cristiana que no es una comunidad cristiana auténtica si no hay preocupación por la justicia, por los derechos humanos, por la promoción de todo, por cambios que sean necesarios para eso. Entonces eso me parece fundamental. Si eso se entiende, mire, la pastoral da un giro notable y no aparece lo social como una especie no digo de divertimento o como una cuestión opcional, no, sino que entra en la entraña de la comprensión misma del ser y quehacer de la Iglesia.